Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del libro El ambiente en clave constitucional de la doctora Claudia Sbar, publicado el pasado abril por la editorial Rubinstein Cuzzoni. La presentación de esta obra estará a cargo del señor embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, y los profesores Luca Mesetti y Jorge Alejandro Amaya. Por favor, se solicita silenciar sus celulares. Se invita al señor decano de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor Leandro Vergara, a dar inicio formal a este evento académico. Buenas tardes. El inicio formal es darles la bienvenida, como corresponde, a todos los presentes y celebrar lo que para la Facultad de Derecho siempre es una gran alegría, que profesores de Derecho escriban y publiquen libros. Publicar libros supone desde luego una gran dedicación y trabajo en lo que se está publicando. En esta ocasión, la doctora Sbar ha escrito un libro que yo debo confesarles así con... Mi especialidad no es el derecho ambiental, mi especialidad es el derecho civil, pero naturalmente ustedes saben que un profesor civilista, en mi caso soy profesor de obligaciones, ser profesor de obligaciones, a ver, los profesores que están presentes, para los que no son de obligaciones, es como ser clínico, un médico clínico. Y se supone que un buen médico clínico tiene que entender de todo, porque finalmente el derecho es deudor, acreedor, obligación, cumplimiento, incumplimiento, responsabilidad. Es decir, todo el derecho. Entonces, como por este atrevimiento que tenemos los profesores de obligaciones, yo leo todas las disciplinas. Y he leído en este libro, me parece a mí, el título me parece que hace gala y hace homenaje al contenido, es la clave constitucional. Los especialistas los van a comentar con mayor precisión, pero lo que yo veo es un libro que tiene una gran claridad expositiva, veo que... Y aparece algo que los constitucionalistas presentes quizá me puedan ayudar a comprender. Vieron que hablamos mucho de control de constitucionalidad, convencionalidad, control de la Unión. Me parece que Claudia ensaya algo que la doctrina especializada maneja, pero que debería exportarse con mayor provecho, que es la clave constitucional de cualquier cuestión ambiental y la clave de pasar el test de la Ley General de Medio Ambiente. La forma en que ella lo presente, yo lo veo así, es pasar el test constitucional, convencionalidad, desde luego, y el test de la Ley General de Medio Ambiente. Y para ello es el desarrollo de todos los principios incluidos en la ley y, por supuesto, también en la Constitución, y de una manera muy didáctica, y sin contar el desarrollo que hace del proceso colectivo. Porque, digamos, no puede haber un desarrollo en la disciplina si no vamos a lo aplicado. Yo, si bien soy profesor de obligaciones, soy cultor de lo que se llama la teoría del derecho aplicada. Es decir, no puede haber teoría del derecho que no tenga un grado de coherencia y consistencia con lo que se está aplicando. Y no puede haber aplicación sin ninguna teoría. Por lo tanto, me parece que este libro ofrece a los fines de una teoría aplicada al derecho, que es finalmente algo que me gusta mucho decir en los últimos tiempos, me parece que es un servicio extraordinario. Así que, Claudia, yo realmente agradezco mucho que hayas trabajado en este libro. Agradezco, obviamente, que quieras que tengas la amabilidad de presentarlo acá. Y bueno, y con un panel tan destacado, bueno, yo voy a escuchar con mucha atención tanto la exposición de los especialistas, del embajador de Francia, por supuesto, y naturalmente a vos que sos la autora. Así que muy contento, muy agradecido. Y la doctrina me parece que cuenta con una obra que ya le estaría sacando mucho provecho. Si yo fuera juez de la especialidad, no tengo ninguna duda que ahí tengo un material absolutamente didáctico, claro, y que me parece que ofrece muchas soluciones para muchos de los problemas que, como sabrán todos ustedes, no van a terminar nunca. Nunca. Problemas ambientales vamos a tener siempre. Y cada vez van a ser peores. Así que obras como estas son muy agradecidas. Así que vamos con este libro y muchas gracias por la atención y bienvenidos, por supuesto. Gracias. Muchas gracias por su palabra, señor decano.
A continuación hará uso de la palabra Su Excelencia Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor decano, por esa introducción y, por supuesto, gracias a la doctora Sbar por haberme permitido entrar en esa materia del derecho medioambiental y de la Constitución argentina, por haberme ofrecido participar de este seminario, de esta charla, y me convenció fácilmente porque empecé mi carrera diplomática precisamente en el ámbito del derecho internacional y europeo medioambiental. Fue casualidad, a la salida de la oposición de la carrera diplomática, me ofrecieron un puesto en el Departamento de Asuntos Jurídicos como abogado del Estado ante el Tribunal Europeo de Justicia. Y enseguida acepté y me dieron como competencia y como misión portafolio el derecho medioambiental. Así que durante 4 años tuve que defender al Estado francés por mala aplicación del derecho comunitario, porque ustedes saben que la Unión Europea es una unión de derecho con tratados, el derecho originario y luego un derecho derivado que son los textos europeos, reglamentos y directivas adoptados por las instituciones competentes de la Unión Europea, y me encargué precisamente de la aplicación de este derecho en Francia y también para la interpretación por el Tribunal de Justicia Europeo de ese derecho, porque los estados pueden participar en los contenciosos para defender una interpretación del derecho. Así que cuando Claudia me propuso esa lectura y análisis de su último libro, por supuesto lo acepté con muchísimo gusto. El medio ambiente y su tutela constituyen en la actualidad asuntos que generan cada vez con mayor énfasis y urgencia una marcada preocupación a nivel mundial y a los que ningún habitante del planeta es ajeno. Las distintas acciones orientadas a la protección y preservación de los ecosistemas y a la morigeración de los efectos del cambio climático configuran pasos necesarios para alcanzar el propósito constitucional del artículo 41 de la Carta Magna Argentina de garantizar el derecho a un ambiente sano. En ese enfoque, los estudios de derecho ambiental son un valioso aporte, toda vez que constituyen el soporte que sostiene el interés y la conciencia por el ambiente sano, que, como se señala en la obra, es un derecho, deber de todos y todas. El libro El ambiente en clave constitucional de la doctora Claudia Sbar aborda metódicamente el análisis de este derecho constitucional desde distintas aristas que están hábilmente concatenadas, brindándonos un completo basamento doctrinario con una propuesta de fuero jurisdiccional especializado para dar respaldo a aquel derecho, todo ello apoyado en una sólida estructura jurisprudencial con referencia a la experiencia argentina, complementada con lo propio del derecho comparado. En el primer capítulo, titulado Constitución Nacional, Ambiente y Sociedad, la autora analiza el desarrollo de la constitucionalización del ambiente con especial consideración de los alcances del artículo 41 de la Carta Fundamental Argentina, en tanto establece que todos los y las habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Como antes señalé, destaca especialmente la condición del ambiente como un derecho-deber, ya que el constituyente estableció la obligación de los ciudadanos y ciudadanas y del Estado de preservarlo. Se señala especialmente en este apartado que, lo cito, se debe actuar cuidando y preservando el medio ambiente con vocación de futuridad, esto es, teniendo en cuenta a las generaciones futuras. Otro asunto de gran relevancia que es explicitado en esta sección es el concerniente a la estrecha vinculación del ambiente y la sociedad. Se formula un análisis meticuloso del derecho a la educación y a la información ambiental
como herramientas que viabilizan una participación ciudadana idónea como principio de buena gobernanza y como mecanismos insustituibles en el camino del desarrollo sustentable, dando su rol instrumental en la interacción de las personas con el ambiente. Un importante segmento de esta primera parte se ocupa de la protección del patrimonio natural y cultural en el marco de un concepto amplio de tutela ambiental. Se destaca en la obra que, y lo cito, se debe conciliar pasado y futuro, siendo indispensable la afirmación de las identidades, razón por la que la Constitución así lo estableció mediante la obligación de preservar los bienes en que la identidad cultural se traduce y manifiesta. Realiza también un exhaustivo análisis del desarrollo sostenible, pero desde una perspectiva trascendental, que es la visión de género, con especial énfasis en el caso de las mujeres rurales e indígenas. En el capítulo siguiente, bajo el título, lo cito, los principios ambientales en la base de las decisiones judiciales, la obra brinda nociones preliminares en materia de principios para abordar después los principios ambientales en el orden internacional a través de un repaso de las principales conferencias celebradas e instrumentos dictados a nivel global. La Conferencia de Estocolmo de 1972 y la declaración dictada en su órbita. La Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y su declaración. La Cumbre de Johannesburgo de 2002. La Conferencia Río +20 y Estocolmo +50, entre tantas otras individualizadas en el trabajo. Refiere específicamente al relevante Acuerdo de París adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2015, recordándonos con esta mención los compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar en la adaptación a los impactos del cambio climático, así como el llamamiento a los estados para aumentar progresivamente sus compromisos. Explicita que todo el desarrollo normativo y jurisprudencial argentino se nutrió marcadamente de aquellos principios tuitivos del ambiente que positivizaron aquel derecho preexistente primigeniamente en el bloque convencional. La autora pone de resalto en esta sección que aquel derecho constitucionalizado al que refirió en el primer capítulo es un derecho universal del que gozamos todos y todas y que se positivó primero en los consensos internacionales y luego en los distintos ordenamientos de los diversos países, transformándose en fuente insoslayable de las decisiones judiciales. En ese sentido, dice la autora, y la cito, la justicia ambiental argentina transitó por un estadio de ausencia de normativa específica que se ocupe del acento de manera global, otro estadio de reconocimiento constitucional y finalmente un último estadio de legislación infraconstitucional ajustada al espíritu de la Constitución Nacional y de los acuerdos mundiales, cada uno de los cuales impacta e impactará en la resolución de los casos ambientales. Entiendo que tal consideración es transpolable a la situación jurídico-ambiental de casi todos los países, dado el carácter mundial del derecho en cuestión. Destaca asimismo el libro lo particular del sistema interamericano de derechos humanos. Seguidamente, la autora aborda un estudio pormenorizado de los principios ambientales de la Ley General del Ambiente, número 25675, y expone sobre la directa incidencia de aquellos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sustenta su discurso en un interesante contrapunto entre cada principio en análisis con los fallos paradigmáticos del máximo tribunal que los receptan. La obra nos recuerda que muy a menudo el derecho ambiental se dirige a la conciencia, pero no al comportamiento, y que este tipo de normas resultan declarativas y exponen el conflicto, pero no lo resuelven. Consecuentemente, se vislumbra el importante rol del Poder Judicial. Esta reflexión está íntimamente vinculada y nos lleva derechamente a la última parte del libro.
El proceso ambiental, que constituye el tercer y último capítulo, desarrolla las particularidades del proceso colectivo que lo distinguen del debido proceso tradicional, a saber, la legitimación amplia para promover una acción colectiva de tutela ambiental, un nuevo rol de jueces y juezas movilizados con la cuestión ambiental y, por lo tanto, activas durante el trámite del proceso, los principios de prevención y de precaución en los procesos ambientales, la carga dinámica de la prueba, la especial relevancia de las medidas cautelares, así como los efectos expansivos de la cosa juzgada. Para dar respaldo a la profusa base doctrinaria, la autora incluye la reseña de una serie de fallos trascendentes del máximo tribunal argentino que ilustran las líneas esenciales de la silueta del proceso colectivo ambiental en Argentina, entre los que se destacan los distintos pronunciamientos dictados en el célebre caso Mendoza, desde su inicio hasta su reciente sentencia de octubre de 2024, en el que la Corte Suprema, entre otras cosas, da por finalizada la supervisión de cumplimiento del pronunciamiento del 8 de julio de 2008 y da por finalizado el trámite de la causa atinente al daño colectivo. Luego de ese puntilloso análisis, propone consideraciones sobre el fuero ambiental y su implementación en países de América como Chile, Costa Rica y Brasil, además de un exhaustivo estudio de esta cuestión en Argentina. La autora en su libro nos brinda tres ejes: la constitucionalización del ambiente por un lado, la perspectiva principiológica del ambiente por otro lado y finalmente lo relativo al proceso colectivo y el fuero ambiental como expresiones de ese derecho constitucionalizado. Nos invita también a pensar sobre algo muy interesante y fundamental. Con apoyo doctrinario dice que es imprescindible alcanzar consensos, puesto que el desarrollo no puede ser ilimitado, no bien se reparan los bienes en juego y los valores comprometidos. Se trata de la ponderación adecuada entre la necesidad de progreso y los límites para que ese progreso y desarrollo respeten el derecho a un ambiente sano de las generaciones presentes y futuras. En esa línea, haciendo propia una de las reflexiones de la autora, se puede afirmar que hoy más que nunca se debe estimular la toma de conciencia sobre la cuestión ambiental que afecta a todos y todas y de ese modo motivar a los y las habitantes del planeta a constituirse en actores de la defensa y preservación del medio ambiente. Considero que este libro constituye una valiosa herramienta para generar conciencia sobre la temática partiendo de la propia Constitución argentina y animar a las y los habitantes del planeta a protegerlo y preservarlo, porque en definitiva no es más que proteger y preservar su propia vida y la de las generaciones futuras. Subliminalmente también la lectura de esta obra nos alienta y anima a todos y todas a sentir vívidamente y respetar la Constitución Nacional como la norma que nos organiza y nos guía. Francia comparte con Argentina esta necesidad de integrar la protección del medio ambiente en su derecho. Durante mucho tiempo, la Constitución francesa ignoró el medio ambiente. Ni la Constitución de 1958, ni los textos que la acompañaban hacían mención alguna a la naturaleza, el clima o la biodiversidad. 1958. Miran cómo en un periodo de tiempo corto la situación internacional y nacional en cada país ha cambiado completamente. Sin embargo, hoy en día la protección del medio ambiente se ha convertido en una exigencia constitucional por derecho propio al centro de nuestro pacto republicano. La gran transformación se produjo con la adopción en 2004 de la Carta del Medio Ambiente incorporada a la Constitución mediante la Ley Constitucional del 1 de marzo de 2005. Desde su primer artículo, la Carta proclama un principio firme, y lo cito: toda persona tiene derecho a vivir en un entorno equilibrado y respetuoso con la salud. Este texto introduce en nuestra legislación francesa suprema la idea de que la protección del planeta no es solo una política pública, es un derecho fundamental y un deber colectivo.
La Carta del Medio Ambiente establece varios principios fundamentales, como el principio de precaución, que exige actuar antes de que los daños sean irreversibles, el principio de prevención, que invita a evitar los daños en lugar de repararlos, el principio de quien contamina paga, que hace recaer la responsabilidad sobre quienes causan el daño, es un poco la aplicación del principio de vuestro presidente, quien las hace la paga. Pues en el sector medioambiental se aplica con la contaminación el mismo tipo de principio, el que contamina paga. Y por último, el principio de participación, que garantiza que todos puedan contribuir a la elaboración de las decisiones que tienen un impacto en el medio ambiente. Gracias a esta carta, el Consejo Constitucional francés ha podido reconocer al medio ambiente un valor constitucional. En sus decisiones afirma ahora que las leyes y reglamentos deben respetar esos principios. El medio ambiente se ha convertido en un objetivo de valor constitucional que se impone a todas las autoridades públicas. Pero no se trata de un derecho absoluto. El juez constitucional busca un equilibrio entre la protección del medio ambiente y otras libertades, como la libertad de empresa o el derecho de propiedad. Este equilibrio es delicado, pero demuestra que la ecología es ahora una dimensión de la justicia constitucional. Así que os recomiendo leer este libro de la doctora Sbar, porque es un libro que trata de la vida y que trata de los grandes debates que movilizan a nuestras sociedades y que los va a movilizar en los futuros años. Os puedo decir como diplomático con 30 años de carrera que he visto cómo cambió completamente esta temática en nuestra política exterior. Ahora nosotros hablamos los franceses de diplomacia medioambiental y ocupa, yo diría, el 40% de nuestra política exterior se dedica exclusivamente a esta temática, en la agenda de nuestro presidente, de nuestro canciller y de nuestras embajadas en el mundo. Organizamos seminarios de este tipo, participamos en muchísimos eventos con la sociedad civil, con las autoridades universitarias, jurisdiccionales, los medios de comunicación sobre este tema. Así que este libro, yo diría, es una invitación a entrar en una asignatura reciente en el debate público nacional y mundial, en el derecho, pero que se va a mover mucho, va a evolucionar mucho, y ese libro nos ayuda mucho a entender el reto que tenemos que superar y la proximidad entre Argentina, Francia y otros muchos países del mundo, yo diría la totalidad de los demás países que tienen que superar ese reto medioambiental. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor embajador. Acto seguido escucharemos al profesor Luca Mesetti, catedrático de Derecho Constitucional, director de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos y director del Máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, señor decano, doctora Dar, querida Claudia. Para mí es un honor y un privilegio compartir la mesa para la presentación de este libro que tuve el honor en particular de prologar. Es un libro que, confieso, no voy a decir como se afirma normalmente en la presentación de los libros, compren el libro, la dirección de la tienda de libros más cercana es esta, porque no me parece delicado, ¿no? Pero sí no puedo evitar de recomendar la lectura, la consultación de una obra importante que, repito, fue un honor para mí, un privilegio prologar, porque confieso que me quitó como 30 años, me hizo volver joven. Yo fui en Italia hace casi 30 años el primer autor de un manual de derecho medioambiental en mi país. Y leer, aprender, enriquecerme mediante la lectura, el estudio de un libro en la materia medioambiental que ha sido una de mis materias preferidas,
por lo menos en las décadas pasadas, ha representado un enriquecimiento fundamental. ¿Por qué? Porque me hizo seguir nuevamente las huellas que ha seguido la evolución del derecho medioambiental en la República Italiana. Nosotros tenemos, como es notorio, una constitución mucho más antigua que la Argentina, de 1948, en la cual no estaba, hasta febrero de 2022, no estaba incluida ninguna expresa referencia al medio ambiente en cuanto obligación de protección, obligación de tutela por el Estado. Esta obligación se introduce tan solo, repito, en febrero con una reforma constitucional de 2022. Sí estaba una referencia en la norma contenida en el artículo 117, apartados segundo y tercero, a la hora la Constitución de repartir las competencias legislativas entre Estado y regiones, pero no, repito, en cuanto principio, valor fundamental, objeto de protección, necesaria protección y desarrollo por el Estado. Eso no quiere decir que las problemáticas ambientales no han sido o no fueron objeto de profundo interés y atención por las jurisdicciones supremas, y quiero decir, como momento de partida, por los jueces ordinarios, ya a partir de mediados de los años 60. Luego fue una fundamental sentencia de la Corte Suprema de Casación en 1979 que por la primera vez enunció el derecho fundamental al medio ambiente, y esta jurisprudencia fue confirmada por dos fundamentales sentencias del año 1987 de la Corte Constitucional. Frecuentemente en estos casos se percata uno de cómo la Corte Suprema se reencorren recíprocamente, estableciendo principios, valores y derechos. A partir de ese momento, y ahora no quiero hacer una historia del derecho medioambiental italiano, pero los paralelismos son muchos. A partir de ese momento tuvimos una enorme cantidad de legislación sectorial que se intentó en el año 2006 codificar o sistematizar, organizar en el denominado Código del Medio Ambiente, que en la realidad no es definitivamente tal, pero es una normativa muy articulada y sistematizada de regulación de los diferentes aspectos de las problemáticas medioambientales. Y luego, obviamente, un enorme desarrollo de la legislación bajo la influencia del derecho de la Unión Europea. Muchos reglamentos, muchas directivas, una jurisprudencia importante del Tribunal de Justicia de la Unión o Corte de Justicia de la Unión de Luxemburgo. Estoy mencionando estos aspectos porque el libro de Claudia, de la doctora Sbar, se destaca propiamente por rasgos que en amplia medida confirman la evolución que tuvo lugar no solamente en Italia, en realidad, en Francia, en España, en Portugal. Primero, es muy importante estudiar el libro para lo que se refiere a la constitucionalización del medio ambiente. Y no solo como principio, valor, sino también como derecho fundamental. Y como derecho fundamental en cuanto enunciado por una constante labor de los jueces. Este libro se nota que fue redactado por una jueza, se nota mucho, ¿no? Y eso es un valor adjunto que tiene. Es un valor enorme adjunto, porque muy frecuentemente la aproximación de los profesores universitarios son
poco teórica, ¿no? Flotan en una dimensión metaterrena, ¿no? Metafísica, que no es que no sirva, pero no logra acercarse al corazón de la problemática, ¿no? El juez trabaja sobre el campo, ¿no? Toca los problemas y tiene que solucionarlos, y se nota que es un libro realizado por una jueza. Lo que repito, es una característica de enorme importancia. Otro aspecto, cuando el derecho medioambiental, repito, ya estamos hablando de más de hace 60 años, ¿no? Empieza a evolucionar y a ser sistematizado también bajo la influencia de varios tratados, convenios, protocolos internacionales que el señor embajador mencionó, en todos los países, o por lo menos en varios países importantes. Cuando se denota este fenómeno, surge también en toda su fuerza, pero en toda su problematicidad, surgen dos aspectos. Uno, el derecho medioambiental es como una materia gasosa que no se deja comprimir y reducir a un ámbito único, unitario. Existe justamente el derecho constitucional al medio ambiente, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Eso es otra característica que viene analizada, en particular el impacto fuerte de las problemáticas medioambientales supone un cambio importante en la estructura organizativa, funcional, operacional o operativa de los gobiernos, porque es a partir de los años 70 propiamente que, en consecuencia de la enunciación de ciertas obligaciones del Estado en materia de protección medioambiental, empiezan a estructurarse los primeros ministerios del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, surgen estas características, es decir, la transversalidad y poliedricidad del derecho medioambiental, lo que hace del derecho medioambiental, yo considero, uno de los sectores más difíciles y más problemáticos de cada ordenamiento jurídico, y que supone propiamente por esta razón un alto nivel de especialización y un profundo nivel de conocimiento que este libro evidentemente y claramente evidencia en toda su plenitud. Por lo tanto, una obra que confirma una vez más, voy cerrando, confirma una vez más, yo creo, quizás la más importante, una de las más importantes características del derecho medioambiental. El derecho medioambiental, propiamente porque el medio ambiente nos rodea, ¿no? En cuanto a flora, fauna, agua, tierra, factor antrópico. El derecho medioambiental siempre es un derecho vivo, actual, siempre es un derecho operativo y siempre supone estudio, evidentemente, de las categorías jurídicas que presiden a su sistematización y aplicación, y supone una constante atención, una constante consideración por los jueces, que evidentemente tienen que aplicar a los casos concretos las normas medioambientales generales, y que, quiero subrayar, han desarrollado y siguen desarrollando, porque la evolución técnica, ¿no? Hace que el derecho ambiental siempre se renueve, ¿no? Siempre se remodele, siempre se replantee o se represente con caras diferentes, con problemáticas diferentes. Los jueces tienen no solo los medios de
seguir la onda de los eventos, sino también de desarrollar una clarísima, fundamentalísima función creativa, frecuentemente del derecho, para adaptar los que son las esperanzas, necesidades, las pulsiones de la sociedad civil hacia el derecho jurisprudencial, que se plantea como un factor de fundamental integración del derecho legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Seguidamente hará uso de la palabra el profesor Jorge Alejandro Amaya, presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional, Asociación Civil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y director para Latinoamérica de los programas jurídicos de la Universidad de Bolonia, Italia. Bueno, buenas tardes. La verdad que participar de la presentación de un libro de Claudia Sbar, una jurista realmente de nota y una queridísima amiga, en la cual me vincula con Claudia una amistad y una empatía muy particular desde hace mucho tiempo, es una doble responsabilidad, ¿no? Por un lado, lógicamente, la responsabilidad propia con quienes están presentes de ser objetivo, porque ya dije que es mi amiga, ¿cierto? Y uno tiene que tratar de alguna manera de abstraerse de ese tipo de cosas cuando uno habla de un libro. Pero al mismo tiempo la responsabilidad de agradecer y estar a la altura, sobre todo después de haber escuchado las palabras de Leandro, las palabras del embajador, las palabras de querido Luca, en los cuales obviamente han desgranado realmente el libro y han planteado una cantidad de interrogantes y una cantidad de cuestiones que el libro evidentemente merece destacar. Después de haber dicho prácticamente todo sobre el libro, es difícil afrontar, obviamente siendo el último, siempre tiene ventajas y desventajas ser el último, pero voy a tratar de dar una visión del libro un poco distante o diferente de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Creo, Claudia, que ha sido un enorme acierto llamar este libro El ambiente en clave constitucional. ¿Por qué? Porque creo que refleja dos visiones que hoy la academia y la teoría aplicada, como decía el decano, debate. Por un lado, obviamente, los efectos irradiadores de las constituciones, sobre todo en las áreas del derecho, en la cual particularmente el derecho ambiental, como bien ha mencionado el embajador y como bien ha mencionado Luca Mezzetti, ha tenido un rol esencial. Y claramente esto vos lo ves reflejado en este primer capítulo del libro, donde se bucea sobre los antecedentes de la Convención Constituyente sobre el artículo 41 de la Constitución. Es decir, cuál ha sido la interpretación, el sentido de la cláusula del artículo 41 en esa Convención Constituyente del 94, a la cual personalmente tuve el gusto de participar durante 3 meses en la ciudad de Santa Fe. Y me parece que ha sido muy acertado el nombre del libro, porque más allá de, evidentemente, la clave constitucional respecto del medio ambiente es el efecto irradiador de la Constitución sobre la disciplina, el segundo capítulo del libro, cuando la doctora Sbar desgrana minuciosamente, yo diría, todos los principios aplicables al derecho ambiental y cuando desgrana minuciosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perfila realmente lo que es el debate actual de principios y reglas en la aplicación del derecho. Y claramente la doctora Sbar toma posición en esta, toma posición leal y legítima respecto de este, digamos, debate doctrinario, citando a Dworkin, citando a Alexis, citando a Zagrebelsky, ¿no es cierto? Todos, obviamente, autores neoconstitucionalistas, para poner esta terminología. Claudia Sbar afronta este tema sin temores, relata de alguna manera su posicionamiento y finalmente en el tercer capítulo, que creo que es un capítulo realmente, yo diría, de la teoría aplicada propiamente, porque se refiere al proceso,
justamente. Además, la doctora Esbar es catedrática de Derecho Procesal y de Derecho Procesal Constitucional. Por lo tanto, el Derecho Procesal Constitucional ha sido la disciplina que, habiendo ganado autonomía, indiscutiblemente, ha sido la herramienta, de alguna manera, que lo que podría ser la teoría neoconstitucionalista o doctrina neoconstitucionalista utiliza como herramienta de aplicación justamente para la implementación del resguardo y la garantía de los derechos. Y ese tercer capítulo justamente demuestra lo que decía Luca Mezzetti de Claudia Esbar, es decir, la aplicación práctica. Un libro escrito no solamente por una catedrática, sino también por una jueza de ejercicio que tiene muchos años justamente en la aplicación del derecho. Creo que el libro es un libro inteligente, Claudia. Creo que es un libro inteligente. Y entiendo por inteligencia no solamente, obviamente, la formación de un profesional, la formación académica, la formación cultural, sino esencialmente la formación humana y la formación, lógicamente, emocional. Yo creo que toda tu formación académica, toda tu formación como jueza, muchos años, lógicamente, y tu formación emocional están depositadas con inteligencia en ese libro. Por consiguiente, obviamente, solo puedo recomendar, lógicamente, la lectura del libro para que cada uno forme su opinión, pero creo que en esa inteligencia está justamente una de las, yo diría, virtudes más importantes del libro. Porque ya que lo tenemos al embajador francés aquí, recordando a Albert Camus, justamente, cuando la inteligencia se apaga, llega la noche de las dictaduras. Así que felicitaciones, querida Claudia. Muchas gracias, profesor. Para la clausura de esta presentación invitamos a la autora de la obra, a la doctora Claudia Esbar. La doctora Claudia Esbar es ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, postdoctora en Derecho de la Universidad de Bolonia, profesora titular de las cátedras de Derecho Procesal II y de Derecho Procesal Constitucional e investigadora categoría 2 de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es autora y coautora de 20 libros y numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Tiene la palabra la doctora Esbar. Bueno, me paro porque deben estar cansados. Se extendió, la verdad que con enorme satisfacción, y probablemente dijeron todo porque lo leyeron minuciosamente, hicieron un análisis exhaustivo y me queda bastante menos a mí. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, es para mí una enorme alegría que estemos presentando este libro en esta prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la presencia de 4 distinguidos hombres del ámbito público y académico. Va mi agradecimiento al señor decano de la facultad, al doctor Leandro Vergara, por su disposición y colaboración para que esta tarde estemos presentando el libro. Va mi profundo agradecimiento a las 3 personas que han hecho la exposición de la presentación y les agradezco por su generosidad, su entusiasmo y la profundidad con que analizaron el libro. Habitualmente, cuando hombres y mujeres del derecho escribimos, siempre pensamos, bueno, que esta obra, que este libro sea una herramienta útil. ¿Para quién? Para jueces y juezas, abogados y abogadas, académicos, docentes, investigadores. Naturalmente, yo también albergo ese deseo. Pero además, en esta particular obra, en este libro, quiero promover
a cualquier persona que tenga inquietud por la cuestión ambiental a reflexionar sobre la necesidad en estos tiempos de encontrar un punto de encuentro, de equilibrio entre la producción y el cuidado y preservación del ambiente. Eso que parece tan natural y que, en palabras de Hannah Arendt, decía cuando se refería al espacio público, que de alguna manera el mundo se sostiene con todo lo que construimos juntos y que no hay una oposición entre producción y preservación, sino que se trata de dos manos que sostienen a las sociedades sus proyectos futuros. Pensando en el ambiente y leyéndolo, como todos saben, a Luigi Ferrajoli, que está promoviendo la constitución de la Tierra, la constitución del planeta. ¿Y por qué esto? Porque en definitiva, hoy no podemos negar el calentamiento global, porque hay muchas desigualdades, porque millones de personas mueren en el mundo porque no hay agua potable. Y la verdad es que de lo que se trata, dice él, es de una violación masiva de los derechos fundamentales que están reconocidos en los textos constitucionales de cada uno de los estados. Entonces él hoy está proponiendo, y si no, corregime Lucas, pero creo que es así, está proponiendo la Constitución de la Tierra, una Constitución de la Tierra basada principalmente en principios jurídicos y en la razón. Y yendo concretamente a nuestra Constitución, siempre digo, en la Constitución están enraizados, es el ancla de nuestros derechos fundamentales. Vivimos en y con la Constitución. Por otro lado, al mismo nivel de esencialidad, vivimos en un ambiente, es nuestro hábitat natural y es nuestro hábitat cultural, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Los dos son esenciales para una vida digna. Son dos enclaves esenciales para la vida digna. Y ahí está la respuesta o la explicación que también se desarrolló precedentemente del título de la obra, el ambiente en clave constitucional. Son dos enclaves esenciales para que todos y todas en Argentina tengamos y podamos vivir dignamente. La manda constitucional del artículo 41, que también se desarrolló y se analizó precedentemente, prevé sin duda el derecho-deber de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, a gozar de un ambiente equilibrado que permita el desarrollo de las actividades productivas a nuestra generación sin perjudicar el derecho de las que vienen. O sea que no es cualquier derecho, es un derecho calificado, es el derecho a un ambiente sano, es el derecho a la salud, es el derecho a la vida, que en definitiva el ambiente comprende y nos comprende en nuestro derecho a la vida. Cuando pensaba en la estructura, sin duda, partí del texto constitucional. Por eso la primera parte se refiere
a los alcances del artículo 41 de la Constitución. Y luego a un análisis de la relación ambiente-sociedad, para pasar luego a considerar lo que es patrimonio natural y cultural. Con respecto al punto de la relación ambiente-sociedad, vale la pena remarcar que estamos haciendo alusión a que se trata de un derecho de ver. Y como se trata de un derecho de ver, es importantísima en la construcción y el desarrollo la participación ciudadana. Y allí entonces intervienen dos aspectos fundamentales de gestión ambiental, que es la información ambiental y la educación ambiental. Para poder participar ciudadanos y ciudadanas, necesitamos de una adecuada información ambiental y educación ambiental. La segunda parte, como también se desarrolló precedentemente, apunta a los principios. Los principios que fueron preconstitucionales, porque han sido concebidos en instrumentos internacionales, como también se dijo, Conferencia y Declaración de Estocolmo, Conferencia y Declaración de Río, Johannesburgo, la Cumbre de Cambio Climático de 2015 en París, que ahora se está celebrando en Brasil. Y los principios han sido allí reconocidos y luego claramente en nuestro artículo 41 de la Constitución con la reforma del año 1994. Reforma que además ha establecido la necesidad, como decía el decano al comienzo, el doctor Leandro Vergara, de una ley de presupuestos mínimos, que, como su nombre lo indica, marca un piso. Eso quiere decir que en los órdenes provinciales se puede legislar en materia de ambiente siempre y cuando no se perfore ese piso y siempre que se trate de una mayor protección. A su vez hay también leyes de presupuestos mínimos que se refieren a cada uno de los recursos naturales, es decir, glaciares, aguas, bosques, y también, como la ley general, son leyes de presupuestos mínimos. Cuando hablamos de principios, hablamos, como se dijo, de un juicio, de un juego de ponderación, porque los principios algunas veces están compitiendo. Y bueno, esto es una de las tareas más importantes de jueces y juezas, tomar una decisión en las concretas circunstancias de este caso, cuál es el principio que predomina, cuál es el principio que tengo que tomar y cuál es el principio que tengo que dejar. Pero además esos principios también se complementan, porque si hablamos de prevención, de precaución, estamos en la etapa de evitar, y esto sin duda se relaciona con el principio de equidad intergeneracional, sin ninguna duda. Así el principio de responsabilidad, así el principio de sostenibilidad y los demás principios ambientales. En esta parte también, porque me parece que es muy importante el desarrollo jurisprudencial que hay en la materia en nuestro país, he marcado los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han seleccionado un principio u otro para resolver distintos asuntos que llegaron a resolución del máximo tribunal. Y por último, en la tercera parte del libro se refiere a los procesos colectivos. Y acá efectivamente no tenemos una ley de procesos colectivos
para todos los procesos y menos una ambiental. Algunas provincias tienen un desarrollo legislativo en materia de procesos colectivos, pero efectivamente, como se dijo hace un momento el doctor Amaya, la silueta del proceso colectivo la trazó la Corte. La trazó la Corte en sus distintos fallos, especialmente a partir del 2008 con la causa Mendoza. Porque las pautas del proceso colectivo son distintas a un proceso individual, sin ninguna duda. Hablando de la actividad de los jueces, hablando de un criterio amplio de legitimación, hablando de los alcances de la cosa juzgada, de las reglas de las cargas dinámicas de la prueba. Es decir, tiene una fisonomía totalmente diferente al proceso individual. Y esa silueta la ha marcado claramente la Corte en el desarrollo de los distintos procesos, y por eso he tomado y he analizado casi hasta el momento que salió el libro todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia ambiental. Pero como también lo señalaba el señor decano de la facultad, el Código Civil también hizo su contribución con la reforma del Código Civil, porque también fijó un límite y señaló que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando están en juego los derechos de incidencia colectiva y especialmente el derecho al ambiente, es decir, a medio ambientalizado el ejercicio abusivo del derecho. Ha marcado un límite, es un plus, digamos, en esa línea donde hoy el derecho privado y el derecho civil tiene también una mirada y una presentación mucho más pública y constitucional que originariamente. Bueno, dicho esto, y un poco retomando la idea clave del amparo en clave constitucional, es que intentar o tratar de encontrar el consenso, el equilibrio entre la producción y el cuidado del ambiente es el gran desafío. Zygmunt Bauman, reflexionando, señala que la sostenibilidad no es renuncia, es un pacto entre la ambición y los límites planetarios para que esa ambición se concrete. Ese es el punto. Es el punto donde debemos instalar toda la actividad de hombres y mujeres del planeta. Encontrar ese punto de equilibrio. No es fácil, tarea enormemente difícil. Yolanda Ortiz, una tucumana, decía: necesitamos una revolución mental, necesitamos un cambio en los sistemas de producción, necesitamos un cambio en los sistemas de consumo, necesitamos una nueva relación de hombres y mujeres con la naturaleza. Y un poco para no creer que la tarea es imposible, citándola, y así concluí el libro, a la Madre Teresa de Calcuta, decir que quizás lo que nosotros hacemos es nada. Decía ella que efectivamente una gota en el mar puede parecer nada, pero el mar sin esa gota es menos. Simplemente decirles, para despedirme y agradecerles la presencia a todos y todas, que de verdad me siento muy acompañada. Decirles que vivir en un ambiente sano es vivir en y con la Constitución. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora.
Al concluir este espacio de reflexión particularmente provechoso en torno a la obra El ambiente clave constitucional de la doctora Claudia Sbar, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los distinguidos expositores que han enriquecido este encuentro académico con sus valiosas intervenciones. Y agradecemos al licenciado Mario Borenstein, presidente de la DAIA, al señor Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, al doctor Juan Carlos Tejerizo, vicedirector del Hospital Italiano, a la doctora Marcela Basterra, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, a la Red de Mujeres para la Justicia, al doctor Augusto Ulanowski, secretario de la AJRA, a la doctora Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, y al doctor Cristian Fabio, secretario general de la FAM y fiscal general de Buenos Aires. Muchísimas gracias.